Diego Rivera era como su arte, provocativo, pintoresco, más allá de la realidad. Totalmente encantador. Como esposo era un idiota, desgraciado y sin remedio. Un hombre de contradicciones y un artista con un extraordinario don. No hay otro muralista como él en el siglo XX. Un comunista contratado por capitalistas, amante de muchas mujeres, casado con Frida Kahlo. Para Diego, el más grande amor fue Frida. Sus cuadros, su corazón, su cuerpo, su mente, todo. Esta es la increíble historia de Diego Rivera. Nueva York, primavera de 1933. El más grande muralista del mundo, el mexicano Diego Rivera, se balanceaba a gran altura, absorbido en la pintura del último de sus gigantescos murales. Desde mediados de los años 20, él se convirtió en uno de los artistas más famosos del mundo, líder del movimiento muralista mexicano. El mural sería la más reciente adición al glorioso complejo que estaba construyendo la acaudalada familia Rockefeller. Diego ya había pintado varios murales en los Estados Unidos, pero este sería diferente. Inicialmente, la rutina fue la misma, arduas semanas de pintura. Diego pintaba por más de 12 horas al día. Entonces yo me iba a la casa a dormir y recuerdo varias veces que cuando yo regresé, él estaba sentado en el mismo lugar pintando todavía. Él comía y a veces hasta dormía en el andamio a gran altura. Una vez trabajó tanto que se cayó del andamio porque se quedó dormido. La pasión de Diego por la pintura se igualaba a su pasión por la política. Para él el mundo del futuro iba a ser el mundo de la clase obrera, liberado de la esclavitud del capitalismo. Ferviente comunista, él creía que su arte podría cambiar las vidas de la gente, si no el futuro del mundo. No, él pensaba que con su obra podía educar a la gente, para que la gente entendiera lo que eran las diferencias de clases y se endoctrinaran y se organizaran para hacer otra revolución. Hasta ahora, a sus patrones capitalistas estadounidenses no les preocupaban particularmente sus ideas comunistas. Pero entonces él cruzó la línea. Diego pintó un conocido e icónico rostro en un punto prominente de la pared. Lenin estaba en el vestíbulo del Rockefeller Center. Fue una elección deliberadamente provocativa. Un periodista vino a entrevistar a Diego y vio el rostro del líder comunista. Al día siguiente, el artículo causó revuelo entre el público. Rockefeller se presentó ante Diego y le dijo: tengo 70 pisos de oficinas vacías que estoy intentando rentar en medio de la depresión. No puedes poner a Lenin en el vestíbulo. ¿Cómo voy a hacer que todos estos capitalistas pasen por aquí para tomar el elevador para ir al trabajo y vean a Lenin todas las mañanas? Nelson Rockefeller se enfrentaba a un gran dilema. El carismático Diego regularmente era alabado por la élite de Nueva York y él mismo sentía mucho respeto por el artista. Típico de este provocador pintor, en lugar de estar pacíficamente de acuerdo en remover el rostro de Lenin, escenificó una tremenda protesta pública. Mi padre, que siempre le gustaba llevar la contraria, dijo: no, están impidiéndome mi libertad de expresarme como artista en la manera que yo quiera y no lo quito. Yo pinto lo que creo, lo que pienso, soy socialista, yo puedo pintar lo que quiera, ustedes me contrataron y deben de respetarlo. Algunos pensaron que Diego quería congraciarse con el Partido Comunista, que lo había expulsado hacía varios años. Creo que las críticas lo afectaron, así que decidió dejar constancia de que era un buen comunista. Su hija no está de acuerdo con este punto de vista. Él pintaba lo que quería. Para él, Lenin era una figura máxima de la humanidad, ¿no? Y por eso lo quiso pintar. Él lo único que quería era, con su arte, dar a conocer su ideología,
y lo que él pensaba que debía de ser el mundo del futuro. Nelson Rockefeller tomó una decisión firme. Diego fue despedido, le pagaron, pero no le permitieron terminar el mural. 9 meses después, unos obreros destrozaron la pared con martillos. A la medianoche entraron y eliminaron el mural de la pared. El acto fue condenado por los amantes del arte en todo el mundo, y Diego más tarde afirmaría con pesar en su autobiografía que, sin embargo, fue un homenaje a la libre expresión en los Estados Unidos. Las ardientes convicciones políticas y artísticas de Diego pueden trazarse hasta su infancia. Él nació en 1886 en una familia de la clase media de Guanajuato, ciudad industrial dedicada a las minas de plata en el centro de México. Él no era parte de la gente que trabajaba en las minas. Él provenía de lo que la clásica teoría marxista hubiera llamado la burguesía. Cuando el hermano gemelo de Diego, Carlos, falleció a los 18 meses, su madre María colmó a Diego de atenciones. Ella pronto animaría el talento artístico que percibió en su hijo a temprana edad. Cuando pudo gatear, gateaba y empezó a dibujar, ¿no? Y la pasión por el dibujo nació con él, ¿no? Diego diría: desde que tengo memoria estoy dibujando. Tan pronto como mis gordos dedos de bebé pudieron sujetar un lápiz, ya estaba rayando las paredes, las puertas y los muebles. La mayoría de las madres hubieran castigado a sus niños por esto, pero la madre de Diego se lo aplaudía. Ella decía: ¿y quién dijo que un mexicano no podía ser un gran artista? ¿Quién dijo que debes aceptar tu destino? El padre de Diego inculcó en su pequeño un sentido de justicia social. Diego Rivera, padre, se sentía descorazonado por la enorme disparidad entre los ricos descendientes de españoles, los campesinos rurales y los indios sumidos en la desesperante pobreza. 85% de todos los mexicanos eran analfabetas. Sus simpatías estaban con la gente común. Y una de las cosas que trató insistentemente fue ayudar a esa gente iletrada a aprender a leer. Esto sembró la semilla para los temas de las pinturas y murales de Diego: injusticia social, desigualdad y opresión. Él se identificó de algún modo con una clase de la que no formaba parte: los campesinos que trabajaban la tierra. En 1893, la familia se mudó a la Ciudad de México. A los 10 años, Diego convenció a sus padres de matricularlo en clases nocturnas en la prestigiosa Academia de Bellas Artes San Carlos. Su mamá tuvo que ir a la escuela y decir que era mayor de la edad que tenía, porque si no lo admitían. En la academia, Diego estudió estilos europeos de pintura. Las trazas del colonialismo perduraban y los intentos de crear arte mexicano eran firmemente desanimados. Después de graduarse de la academia en 1906, Diego añoraba estudiar arte en España, pero su familia no podía costearle los estudios allí. Su padre llegó a un acuerdo con el gobernador de Veracruz, quien le concedió una beca para irse al extranjero. En Europa, Diego experimentaría con las atrevidas y nuevas técnicas del cubismo y daría los primeros pasos hacia el estilo que lo convertiría en una celebridad internacional. Habiéndose establecido como un talentoso y joven artista en México, en 1906, Diego Rivera emprendió viaje para estudiar en Madrid, donde se convirtió en parte de un círculo de artistas e intelectuales. Ciertamente en este periodo temprano, él no hizo más que pintar de manera académica, y las pinturas que han sobrevivido de ese periodo parecen hechas según un orden. Pero a solo unos pocos kilómetros, en París, sus contemporáneos estaban revolucionando el arte. Pintores como Pablo Picasso y Georges Braque estaban experimentando con la perspectiva e imágenes primitivas. Diego se sentía fascinado y a la vez frustrado. Estaba en España, mientras Picasso y Braque estaban sorprendiendo a todo el mundo en París, y Diego estaba solo pintando estos lindos paisajes. Así que en 1909, él se mudó a París para vivir una vida de artista bohemio en el barrio latino. Pronto conocería a su primer gran amor, Angelina Beloff, una bella pintora rusa.
Creo que él aprendió mucho de ella. Ella era mayor que él y también era muy exótica. Pero justo cuando las cosas se estaban poniendo serias con Angelina, Diego aceptó una invitación para exhibir su arte en México. Él regresó a casa, a un país envuelto en una turbulencia política. Los líderes rebeldes Pancho Villa y Emiliano Zapata estaban haciendo una revolución contra la brutal dictadura mexicana. A medida que la lucha se intensificaba, Diego tuvo que tomar una dolorosa decisión. ¿Debía quedarse en México y luchar con los rebeldes como muchos de sus amigos, o debía regresar a París a seguir explorando su arte? Él escogió su arte y regresó a París. Esta decisión lo atormentaría por décadas. No está claro por qué no se unió a la revolución. Otros pintores de su generación lo hicieron. Siqueiros era un oficial de alto rango. Orozco era un artista que se unió a las tropas de Obregón. Diego se reunió con Angelina en París y retomó la pintura. Las noticias no dejaban de llegar acerca de la terrible guerra que se libraba en casa. Más tarde, él contaría esas absurdas historias, cabalgando con Zapata y todo eso. Todo eran tonterías. Hasta hoy, la gente se pregunta por qué Diego escogió ese camino, dadas sus creencias políticas. Pudo haber sido miedo, o pudo haber sido una sensación de impotencia, que no puedo hacer nada al respecto. Mejor intento convertirme en un gran artista mexicano antes de coger un rifle con el que ni siquiera puedo disparar derecho. Cualesquiera que hayan sido sus razones, Diego estaba al otro lado del océano mientras la sangrienta Revolución Mexicana cobraría las vidas de 1 millón de personas en los próximos 10 años. Pero mientras una guerra estaba transformando su país, Diego estaba transformando el arte como parte del explosivo movimiento cubista. Es muy recientemente que se le empieza a dar su lugar al lado de Braque, de Picasso, de Leger, como el gran pintor cubista que fue. Más tarde, Diego diría: todo acerca de este movimiento me fascinaba y me intrigaba. Era un movimiento revolucionario que cuestionaba todo lo que se había dicho y hecho anteriormente en el arte. Aquí nada era sagrado. Diego era una presencia que superaba a la realidad en la escena artística de París. Con sus más de 1,80 metros de estatura y más de 135 kilos de peso, no era solo físicamente enorme, sino que su carisma igualaba su tamaño. Él siempre usaba un sombrero ancho, era muy alto, muy corpulento, entonces no podía pasar desapercibido. Diego Rivera, un ser inmenso que ocupa todo el espacio alrededor y todo el oxígeno de un cuarto. Su fuerte personalidad contribuyó a su turbulenta vida familiar. Mientras Angelina, su concubina, estaba en el hospital dando a luz a su primer hijo, Diego estaba teniendo una aventura con otra joven artista y se mudó con ella. Como esposo era un idiota, desgraciado y sin remedio. Tras la muerte de su hijo a causa de la influenza y el nacimiento de una hija con su amante, la relación entre Diego y Angelina se desmoronó. La vida personal de Diego era un desastre, pero su carrera estaba a punto de despegar. Para 1920, los antiguos revolucionarios estaban gobernando a México. El ministro de Educación, Jové Vasconcelos, tenía un grandioso plan de educar a las masas iletradas a través de gigantescos murales. El analfabetismo era sorprendente. No existía una literatura de identidad mexicana que fuera comúnmente aceptada. Y Vasconcelos entendió eso y trabajó muy duro para intentar educar a la gente. Uno de los elementos en los que Vasconcelos pensó fue en los murales, porque un mural significaba que los campesinos podían verlo y decir: nunca había pensado en eso de esa manera. Diego figuraba ampliamente en los planes de Vasconcelos. Lo invitaron a que volviera a México a pintar murales. Pero primero, para pulir su arte, Diego pasaría varios meses en Italia a expensas del gobierno mexicano, estudiando los grandes frescos. Entonces, en 1921, se embarcó de vuelta a México. Diego pronto comenzaría a trabajar los notables murales que lo convertirían en una sensación internacional, y su vida personal daría otro giro tormentoso. En 1921, Diego Rivera, de 34 años, regresó a México,
un país transformado en su ausencia por la revolución. La patria le ofrecía a Diego una inspiración fresca para su trabajo. Más tarde, él escribiría: todos los colores que veía me parecían más bonitos y llenos de luz. En todo, veía una potencial obra maestra. En los mercados, los trabajadores de los campos y las tiendas, en cada rostro resplandeciente, en cada niño iluminado. Si viviera 100 vidas, no me cansaría ni una fracción de segundo de esta fuente de abundante belleza. Creo que sus mejores lecciones las aprendió caminando alrededor de la gente y mirándola. Muchos se preguntaban qué significaba ser mexicano después de la revolución. Diego buscó las respuestas a través de su arte. Cuando llega Rivera y Vasconcelos decide que se empiecen a pintar los murales y se empieza a conformar toda la cuestión ideológica de México, es en ese momento que nosotros empezamos a tener una personalidad como país. Diego encontraba inspiración en todo lo mexicano. Él estaba particularmente afectado por un viaje que hizo a Tehuantepec, una región aislada en el sur. Él vio un México del que no tenía noción. Sus ojos realmente se abrieron ante una especie de México tropical y los trajes de campesinos. La arquitectura vernácula y típicamente mexicana que existía allí, creo que muy rápidamente estimuló su imaginación. También comenzó a coleccionar arte precolombino e incluyó en sus murales un imaginario que se convertiría en su sello: colores vibrantes, vegetación típica y vívidos retratos de los mexicanos. Durante las siguientes 3 décadas, Diego le daría a su país una identidad visual única a través de su arte. Lo que debemos entender es que Diego es el arquetipo de lo mexicano. No es que él haya contribuido, sino realmente él la conformó. Él se convirtió en uno de los primeros artistas en tratar el tema de la identidad nacional. Poco después de su regreso a México, Diego conoció a Lupe Marín, una alta e impresionante mujer. La pareja contrajo matrimonio en una ceremonia católica convencional, pero sus fuertes personalidades contribuirían a que la relación fuera muy difícil. Mi madre tenía un carácter tremendo, se peleaba con él públicamente de una manera muy escandalosa. Hay una historia muy famosa en la que ella... Mi padre gastaba parte muy importante de lo que ganaba en su colección arqueológica. Él se había convertido en coleccionista de arte precolombino. De hecho, se convirtió en un gran coleccionista. Mi madre se enojó ese día y le rompió una de sus esculturas y la hizo pedazos y se la puso en el plato en lugar de sopa. Diego se escapaba de los problemas en casa subiéndose a su andamio. En 1923 fue honrado con una extraordinaria comisión: pintar una serie de murales en el Ministerio de Educación en la Ciudad de México. Este sería uno de los más grandes logros del arte en el siglo XX. Esto fue el cinemascopio antes de que existiera el cinemascopio. Con sus 128 paneles individuales y una impresionante altura de 3 pisos, el mural le llevó a Diego más de 4 años completarlo. Lo ves pasar de una incertidumbre inicial a expresarse completamente en un solo edificio. Lo ves lograrlo. Y es algo muy interesante de ver. Estos murales reflejaban la recién adquirida apreciación de Diego de la belleza de su país. En vívidas, impactantes imágenes, sus murales describían la lucha del pueblo mexicano por construirse un mejor futuro. Él celebra a los indios en su trabajo. Todo el sistema de razas miraba a los indios por encima del hombro. Él quería que esas barreras se derribaran. Y visualmente encontró una manera de hacerlo. Nunca antes en México las vidas de los trabajadores y los campesinos habían sido celebradas de esta manera. La obra fue aclamada como un gran triunfo. En la elección de sus temas, Diego estaba acogiéndose a los ideales de la recién formada Unión Soviética, con su radical ideología comunista de igualdad para todos. Actuando de acuerdo con sus creencias, Diego se había unido al Partido Comunista Mexicano en 1922. Ahora, el arte de Diego y la política estaban completamente unidos, pero su matrimonio se estaba desmoronando.
Cuando llevaba 4 años de matrimonio con Lupe y ella estaba esperando a su segunda hija, Diego comenzó una aventura con una de sus modelos, la fotógrafa Tina Modotti. Parecía que a medida que crecía la celebridad de Diego, también lo hacía su popularidad con las mujeres. Rivera era increíble con las mujeres. Él decía que estaba mucho más interesado en la mente de las mujeres que en la de los hombres. Y era un gran contador de historias, totalmente encantador. Mi padre le decía a una señora, usted tiene unos ojos bellísimos. La señora se sentía muy halagada. ¿Puedo pintar un cuadro? En realidad, él no buscaba a las mujeres. Las mujeres lo buscaban a él. Y claro, no se resistía. En el verano del 27, Lupe dejó a Diego por otro hombre y Diego se marchó a la Unión Soviética. Este viaje profundizaría su compromiso político con el marxismo. Él pasó fácilmente del catolicismo en su infancia a creer en Picasso y ahora a creer en Marx. Diego estaba impresionado por lo que vio en Rusia. Él estaba convencido de que la igualdad que la Revolución Soviética prometía se estaba arraigando. De vuelta en México, Diego pronto sería acompañado en su utópica visión por una joven y bella artista. Pese a que tenía la mitad de su edad, ella cambiaría su vida para siempre. Para 1927, Diego Rivera se había convertido en un maestro muralista y héroe del pueblo en su patria mexicana. Pero las cosas no iban tan bien en su vida personal. Después del fracaso de su segundo matrimonio, Diego comenzó a complacerse en su debilidad por las mujeres. Y él mismo en una de sus memorias dice que cuando mi madre lo abandonó, cuando más se entregó a diferentes mujeres, él lo reconoce, ¿no? Y más sufrió, que fue el año más terrible en la vida. Pero entonces conoció a una belleza poco convencional llamada Frida Kahlo. Frida era una persona que irradiaba paz, amor. Frida Kahlo compartía las creencias políticas de Diego y su amor por la pintura. Más tarde, Diego describiría su primer encuentro como uno de los momentos más felices de su vida. Él recordaba: escuché a una chica llamándome a gritos y miré hacia abajo desde mi andamio. Frida osadamente había traído algunas de sus pinturas para que el artista más famoso de la nación las juzgara. Al parecer, ella le gritó: «Diego, baje». Y él, que no estaba acostumbrado a que lo mandaran, bajó, miró las pinturas y miró a Frida, y ambas le gustaron. Pero otra versión de la historia asegura que la pareja se conoció en una reunión comunista donde Diego captó la atención de Frida de una manera más bien extraña. Fue una fiesta bastante salvaje y Diego le disparó al fonógrafo, lo que Frida pensó que era de verdad impresionante. Él vio a esta joven y algo sucedió. A pesar de sus enormes dimensiones, Frida Kahlo se sintió muy atraída por él. Esta relación sería totalmente diferente a las aventuras de Diego. Fue súper intenso, ¿no? Con una pasión extremada. Diego le doblaba la edad a Frida. También la duplicaba en tamaño, haciendo que la madre de Frida los llamara el elefante y el pichón. Pero en 1929, en una pequeña ceremonia civil, Diego Rivera y Frida Kahlo se convirtieron en marido y mujer. Pese a sus diferencias, ellos de muchas maneras eran una pareja perfecta. Compartían la pasión por la pintura, por la política de izquierda, pero básicamente creo que cada uno se entretenía con el otro. Estaban fascinados el uno con el otro. Diego, su gran amor fue Frida y que él fue siempre muy fino con ella, muy cariñoso. Un día el maestro dijo: un momentito, voy a despedirme de Frida. Y entró al cuarto donde estaba Frida en su cama y se sentó en la cama y empezó a besar a Frida. Entonces Manuel Martínez, que era su ayudante de casa, dijo: mire, siéntese porque esto va para largo. Pero Diego no tenía intención de dejar de salir con otras mujeres. Rivera probablemente retomó sus aventuras amorosas bastante pronto. No creo que hubiese sido algo que él sintiera que estaba mal. Frida parecía entender esto.
Poco tiempo después de casarse con Diego, ella diría, Diego no es el esposo de nadie y nunca le será fiel a nadie, pero es un gran camarada. De hecho, Frida también buscaría sus propias aventuras con hombres y mujeres. No era un matrimonio convencional, pero a ellos les funcionaba. Diego y Frida se encontraron en el centro de un influyente círculo bohemio. Los personajes importantes eran los artistas. Todas las fiestas populares se celebraban en la casa. Y entonces ellos hacían, ¿no? Y bebiendo tequila, tocando la guitarra, o sea, de indefinidas de tiempo, acababan siempre a las 5 o 6 de la mañana. La recién adquirida felicidad de Diego no duraría mucho. En el verano de 1929, el Partido Comunista Mexicano apoyó una revuelta armada contra el gobierno. Fue brutalmente suprimida. Por la misma época, a Diego se le pidió que pintara un prestigioso mural para el Palacio Presidencial. Como comunista, Diego estaba destrozado. Una vez más, tenía que escoger entre su arte y sus creencias. Una vez más, escogió su arte. El castigo fue rápido. Fue expulsado del Partido Comunista y rechazado por sus antiguos camaradas. Algunos dicen que sufrió un colapso nervioso y que Frida tuvo que cuidarlo hasta que recuperó su salud. Se sentía como alguien a quien habían excomulgado de la iglesia. Y no solo se sentía herido, y quizás tuvo un colapso nervioso. Sin embargo, existe una teoría de que en ese momento él se encontraba a dieta, lo que para un hombre como Diego debió ser peor que ser expulsado del Partido Comunista. Dado su compromiso con los ideales comunistas, resultó sorprendente que él aceptara una invitación en 1930 para pintar un mural en la Bolsa de Valores de San Francisco. Esta decisión lo alienó mucho más de sus camaradas comunistas en México. Bueno, la cuestión no era cómo un comunista declarado obtuvo una comisión para pintar en la Bolsa de Valores. La pregunta, y fue la que se formularon muchos comunistas, era ¿por qué lo aceptó? Una de las razones por las que Diego aceptó esta y otras comisiones en los Estados Unidos era para extender su mensaje marxista a una escala mundial. Los Estados Unidos estaba luchando en medio de la Gran Depresión. Muchos trabajadores estaban desempleados y en desesperado estado de pobreza. Diego creía que una revolución obrera mundial era inminente y quería que se desatara en Estados Unidos. Creo que en cierto modo, él sentía que debía arruinar el capitalismo celebrando a los obreros, que era el tema de muchos de sus murales. Él estaba recibiendo buenos ingresos y aclamación como artista. En los Estados Unidos, Diego disfrutaba del trato de estrella. A él le divertía ver cómo los periódicos publicaban todas las cosas que a él se le ocurría decir y era bien acogido por la gente. Hubiera sido una gran estrella en la era de la televisión. A la gente le hubiera encantado ese hombre corpulento. A finales de 1931, Diego tuvo una exposición en solitario en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Fue un gran éxito, más popular que la primera exposición del museo dedicada a un solo artista, a Matisse. Diego se estaba convirtiendo en un artista de renombre mundial. En 1932, él y Frida se mudaron a la ciudad de Detroit, donde el Instituto de Artes local le había comisionado un mural. Diego estaba felizmente inmerso en su trabajo, pero Frida frecuentemente se sentía sola e infeliz en lo que ella llamaba Gringolandia. Teme que se queden ahí por un tiempo extremadamente largo, como era la idea del maestro Rivera. En 1933, Diego recibió su mayor comisión en los Estados Unidos hasta la fecha: pintar un mural para la familia Rockefeller en su nuevo complejo de rascacielos en la ciudad de Nueva York. Cuando Diego pintó al líder comunista Vladimir Lenin, los conservadores estaban furiosos. Diego fue despedido y su mural destrozado. Creo que de verdad él estaba furioso, pues no pensó que podrían llegar tan lejos. Poco después de que los Rockefeller los despidieran, Diego accedió de mala gana a los deseos de su esposa de dejar los Estados Unidos. En diciembre de 1933, Diego se dirigió renuentemente a casa. Su siguiente movida afectaría severamente su matrimonio y rompería un lazo familiar.
Tras pasar casi 3 años en los Estados Unidos, Diego y su joven esposa Frida regresaron a México y encontraron que el país había cambiado. Diego estaba descorazonado de ver que el movimiento mural estaba perdiendo popularidad. Ya no era necesario por las razones por las que había sido creado. La magia del cine había entrado en escena. Ya no tenías que coger un autobús e irte de tu pueblo a la Ciudad de México para ver los murales. Podías ir al cine local y ver una versión de la Revolución Mexicana. Podías ver cómo era Acapulco. Ese fue el principio del fin de la vitalidad del movimiento muralista. Diego se bajó del andamio y regresó al caballete. Estableció un taller en la Casa Estudio, una combinación de casa y estudio, con un edificio de habitación para él y otro para Frida. Era como un símbolo de su relación. Ellos eran independientes, pero estaban unidos por un puente. De vuelta en México, Frida empezó a pasar más tiempo con su familia. Estaba especialmente unida con su hermana menor, Cristina. Pero ella no tenía idea de que Diego también se estaba acercando a su hermana. Quizás en parte porque estaba furioso con Frida por haberlo conminado a volver a México. Rivera tuvo una aventura amorosa con la hermana de Frida, Cristina, que era la persona más cercana a ella en todo el mundo. Pese a que Frida había tolerado muchas otras de las aventuras de Diego, esta vez estaba devastada. Que era la traición de los dos seres más cercanos a ella. Era como, ya sabías de antemano que ella era mi hermana, idiota. Frida abandonó a Diego y se mudó a un apartamento en la Ciudad de México. Él se sintió muy infeliz durante el periodo que estuvieron separados. Existe evidencia suficiente de la gente que se acercó a él a verlo y a hablar con él. Creo que él la necesitaba de un modo desesperado. Diego más tarde escribiría en sus memorias: si yo amaba a una mujer, mientras más la amaba, más daño le hacía. Frida era la víctima más obvia de este desagradable rasgo. Frida y Diego estuvieron separados por casi un año. Durante ese tiempo, Diego siguió viendo a Cristina y Frida, por su parte, tuvo varios amantes. Pero en un viaje a Nueva York, Frida profesó sus sentimientos por Diego en una carta que escribió. En ella decía: te amo más que a mi propia piel, y aunque tú no me amas de la misma manera, sé que me amas mucho, y con eso me contento. Y a pesar del dolor que Diego le causaba, volvió con él. Frida lo adoraba. El hecho de que se hubiese quedado con él pudo ser un símbolo de fortaleza, de que ella pensaba que los unía un lazo más fuerte que el sexual. El fuerte lazo político de Frida y Diego pronto los uniría más por una causa común. Con la bendición del nuevo presidente izquierdista de México, Lázaro Cárdenas, Diego invitó a León Trotsky a buscar refugio en México. Trotsky, uno de los arquitectos de la Revolución Soviética, había perdido una amarga batalla de poder con su rival, Stalin. Mi papá detestaba a Stalin. Entonces, cuando Trotsky es expulsado de Noruega, que no hay ningún país en Europa que lo admita, mi padre hablaba con el general Cárdenas. Diego transformó la casa de la infancia de Frida, la Casa Azul en Coyoacán, en una fortaleza provisional donde Trotsky y su esposa Natalia pudieran vivir de manera segura. Bueno, cuenta mi abuela que Trotsky era una persona sumamente inteligente, tan es así que aprendió a hablar español en 3 días. Ya fuera por el intelecto de Trotsky o por el deseo de herir a Diego, del mismo modo que él la había herido a ella, Frida tuvo una aventura con Trotsky. Cuando mi padre se entera, pues naturalmente viene el rompimiento tanto con Frida como Trotsky. Los Trotsky se mudaron de la Casa Azul. Poco después, Diego le pidió el divorcio a Frida, el que se hizo oficial a finales de 1939. Nadie conoce las razones exactas por las que él quiso el divorcio. Me imagino que tendría que ver con lo de Trotsky. Quizás tuvo algo que ver con la política. Nadie lo sabe. Pero es un divorcio también muy extraño, porque de ninguna manera es un divorcio en el que no haya contacto entre ellos. Se siguen viendo con frecuencia y él la sigue manteniendo.
En mayo de 1940, los estalinistas intentaron asesinar a Trotsky. Tuvieron éxito 3 meses más tarde cuando un sicario finalmente lo mató con un picahielos. Temeroso de convertirse en objetivo por su asociación con Trotsky, Diego consiguió una nueva comisión y se mudó a San Francisco. Creo que él la estaba pasando muy bien en San Francisco. Es decir, tenía muchos asistentes y bastante compañía femenina. Pero en México, Frida estaba sufriendo. El divorcio estaba teniendo consecuencias en su espíritu y su cuerpo. Ella había tenido problemas toda su vida y sin Diego, sus problemas físicos parecieron acentuarse. En realidad, a Diego la separación tampoco le estaba sentando muy bien. Él necesitaba a Frida emocionalmente. De alguna manera estaba preocupado por su salud, así que le pidió que regresara. Reunida con Diego y bajo los cuidados de un médico en San Francisco, la precaria salud de Frida mejoró. Y Diego también se sentía más feliz. Frida y Diego de verdad se necesitaban, dependían mucho uno del otro para su bienestar de varias maneras muy complejas. En su 54º cumpleaños, el 8 de diciembre de 1940, Diego volvió a casarse con Frida Kahlo. Creo que era inevitable, creo que cada uno era la mejor persona para el otro. El segundo matrimonio de Diego con Frida tuvo triunfales altas y descorazonadoras bajas. Diego estaba a punto de completar un impresionante nuevo mural, pero también estaba enfrentando la impensable angustia de ver cómo Frida se le iba de las manos. A principios de 1942, Diego Rivera pasó mucho tiempo abstraído en un gran proyecto. Se puso a construir una monumental estructura donde podría exhibir una selección de sus más de 60,000 figuras aztecas. Anahuacalli, inspirado en un templo precolombino, se convertiría en uno de los legados más perdurables de Diego. Pero su mayor logro sería su arte. En 1947 iniciaría uno de sus trabajos más impresionantes, el Hotel del Prado. Un nuevo y lujoso hotel en la Ciudad de México lo comisionó para que pintara un impresionante mural para su comedor de 15 metros de largo y casi 5 de altura. Él lo llamó Sueño de una tarde de domingo en el Parque de la Alameda. Creo que La tarde de domingo en el Parque de Alameda es una de sus más grandes obras, porque es una visión sorprendentemente amplia y acogedora de la historia mexicana. Esta vez no era una condena, sino una celebración. En el centro del mural, Diego se pintó a sí mismo como un chiquillo. Frida de pie detrás de él, tocando suavemente su hombro. Más de 150 pintorescos personajes mexicanos llenaban todos los espacios. Los personajes que están en el mural son arquetipos de cada uno de nosotros. Está el que vende el periódico en la pobreza, el que tiene el dinero y está vestido con las mejores ropas. En este mural, él no tuvo proyecto. Me dijo, es que quiero ser como los grandes maestros del Renacimiento, porque el proyecto se hace pequeño y la pintura mural es de grandes dimensiones. Pero el siempre provocador Diego estaba consciente de que incluso la más pequeña imagen de un gran mural puede desatar polémica. En el lado izquierdo de la pintura colocó al filósofo del siglo XIX, Ignacio Ramírez, y una famosa frase de él: Dios no existe. Fue la frase polémica central del mural. No está hablando de el Dios, está hablando de lo que se finca a través de esos dioses. Habla del Vaticano. Pese a que los católicos estaban enfurecidos, Diego se negó a quitar la ofensiva frase. En vez de eso, el hotel cubrió el mural con una cortina para esconderlo de la vista del público. Esta controversia pronto sería opacada por una agonía más privada. La salud de Frida, precaria durante toda su vida, se estaba deteriorando rápidamente. En 1950 la hospitalizaron por 9 meses para someterla a una cirugía de columna. Rivera la distraía, imitando a un oso bailarín. Diego dormía en la habitación contigua a la de ella para estar juntos. Creo que a veces era valiente, a veces era generoso, comenzando con su esposa Frida.
La valentía de Diego sería puesta a prueba los siguientes 4 años, mientras veía cómo la vivaz Frida se iba apagando. Tuvieron que amputarle una pierna y se hizo adicta a los analgésicos. Llegué a la casa de la maestra. Ya estaba muy distinta a la Frida Kahlo que yo había conocido, llena de juventud. Pero con el apoyo de Diego, Frida fue desafiante hasta el final. En el verano de 1954, Diego la llevó a una manifestación política en una silla de ruedas. Pocos días después, el 13 de julio, ella falleció en la Casa Azul. Fue un día terrible para el maestro. Creo que la quiso más de lo que él sabía. Diego Rivera decía, yo no me imaginaba que le iba a extrañar tanto. Diego agradeció a sus muchos partidarios que colmaron el Palacio de Bellas Artes para el funeral. Me acerqué al maestro Rivera, le dije, traje la bandera del Partido Comunista Mexicano, ¿quiere usted que la coloque? Dijo, sí, colócala. 2 meses después, tras muchos intentos fallidos, Diego finalmente fue readmitido en el Partido Comunista Mexicano. Fue un poco de consuelo para su inmenso dolor. Después de la muerte de Frida Kahlo, los que vieron a Rivera afirmaban que era como un alma partida en 2. Para Diego, el más grande amor fue Frida. Sus cuadros, su corazón, su cuerpo, su mente, todo. Diego donó la casa de la infancia de Frida, la Casa Azul, al pueblo mexicano. Decide hacer un museo de la casa de Frida. Eso fue la clave para que el mundo conociera a esa gran artista. En México no había ni un solo libro sobre Frida Kahlo hasta que realmente, pues, Frida es más famosa que Diego. Eso le gustaría mucho a él. También donó al pueblo a Anahuacalli y su colección de arte precolombino mexicano. En el verano de 1955, a Diego le diagnosticaron cáncer. Enfermo y financieramente arruinado, se casó con la negociadora de sus obras, Emma Hurtado. Pocos meses después, sorprendió al mundo con un valeroso acto final. Removió la frase «Dios no existe» de su mural en el Hotel del Prado. Cuando el hotel develó la obra, su anuncio fue «Soy católico». Él era su espíritu contradictorio. Para explicar sus acciones, él diría, es mi deseo gratificar a mis compatriotas, los católicos mexicanos que comprenden el 96% de la población. Como ateo o como católico, Diego estaba enfrentándose a la muerte. Lo operaron aquí en México, no tuvo éxito. Lo invitaron a la Unión Soviética para que lo curaran, pero ya no. Por cierto que con los últimos días una muerte muy triste. Yo vivía con él, se quedó en la miseria, no tenía absolutamente nada de dinero. El 24 de noviembre de 1957, a los 70 años, Diego Rivera falleció en su estudio de un ataque cardíaco. Su último deseo fue que sus cenizas las colocaran con las de Frida en la Casa Azul, pero el gobierno, en vez de eso, decidió enterrar sus cenizas en la Rotonda Nacional de los Hombres Ilustres. Diego Rivera era un hombre con muchas facetas conflictivas. Creo que su personalidad a veces era cobarde, a veces traicionero, a veces narciso. Y a veces era lo opuesto a todas esas cosas. Dentro de su grandeza tenía una gran humildad. Era un hombre sabio y por eso era tan admirado. Pero no se puede separar a Diego el hombre de Diego el artista. Para él su placer y su trabajo eran lo mismo. Sus trabajos estaban llenos de una pasión, un color y un espíritu que el mundo jamás había visto. No hay otro muralista como él en el siglo XX. ¿Qué es lo que él quería? Él no quería ser un pintor de caballete. Él quería recuperar el gran arte mural para la humanidad y lo logró.